Rubén Murray, que nos va a explicar qué hubiera pasado si esto no llegaba a buen puerto. Igual no nos olvidemos que Estados Unidos no resolvió el problema. Lo que hizo es como en el fútbol. Consiguió 3 minutos más de descuento, como en el partido de fútbol cuando dice, bueno, 3 minutos más. No sabemos cuál es el resultado final todavía de lo que puede pasar hasta ese momento. Rubén, es un gusto saludarlo desde Infobae TV. ¿Qué tal? Un gusto, el gusto es mío. A ver, como bien decía, la solución es una solución muy temporal, la que aprobó anoche el Congreso de Estados Unidos. Esto todavía sigue abierto el tema. Se pateó la pelota para adelante hasta enero o febrero del año próximo, pero realmente el problema de fondo no está solucionado. O sea, acá todavía podemos tener una sacudida, un susto, digamos, a principios del año que viene, si es que esto finalmente no se resuelve. En cuanto a lo que hubiese pasado o lo que podría pasar si finalmente Estados Unidos cayera en default, la verdad que las consecuencias no para Estados Unidos, sino yo diría para casi todos los países del mundo. Evidentemente, el primer impacto estaría en Estados Unidos y en los principales tenedores de bonos del Tesoro americano, que son China y Japón. Pero esto ocasionaría temas como, por ejemplo, una suba en las tasas de interés. Estados Unidos, al entrar en default, sería considerada una economía más riesgosa, como cualquier país que entra en default. En el mundo financiero el riesgo se asocia con el rendimiento, algo más riesgoso se le pide una mayor tasa, un mayor interés, con lo cual seguramente se produciría una caída en el precio de los bonos del tesoro y una suba en las tasas de interés. Esto terminaría impactando, como decíamos, no solo a Estados Unidos, sino prácticamente a todos los países. Esto encarecería el endeudamiento y afectaría negativamente las inversiones, porque al tener que financiarse a tasas más altas, esto obviamente lo que haría es afectar negativamente las inversiones. Y en definitiva, al haber, habría también una volatilidad muy grande en la bolsa debido por un lado a la caída en el valor de los títulos públicos y por otro lado esto probablemente arrastre también el valor de las acciones y toda esta situación terminaría impactando probablemente en lo que es el nivel de empleo. O sea, esto sería una situación similar a lo que vimos en el año 2008-2009 con la crisis de las hipotecas subprime, pero realmente de una magnitud mucho mayor, ¿no? Y que creo que el efecto sería mucho más grave, no solo localmente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Esto debilitaría también el valor del dólar, o sea, la moneda estadounidense quedaría mucho más débil frente a un default americano y también afectaría el comercio internacional. O sea, Estados Unidos, al entrar nuevamente en recesión, que es seguramente lo que pasaría frente a una situación de este tipo, disminuiría la demanda de los productos de otros países y esto terminaría afectando también indirectamente vía comercio internacional lo que son las exportaciones de los otros países a Estados Unidos. Entonces creo que el efecto se desparramaría en muchísimos aspectos y en muchísimos países. En el caso nuestro creo que también tendríamos un impacto, de hecho lo tuvimos en el año 2009 con la crisis de las hipotecas subprime y esto seguramente volvería a repetirse si sucediera algo de este tipo. Rubén, Lo justamente quería apuntar al tema de Argentina. Bueno, Argentina es un país que hoy globalmente es un país que está como bastante aislado. No tenemos en este momento una relación con inversores, seguimos con una parte de la deuda en default, seguimos con dificultades en el CIADI, no le pagamos todavía al Banco Mundial, mejor dicho, no hemos acordado con el Banco Mundial. Ante un escenario catastrófico en Estados Unidos, este aislamiento argentino no permitiría también, un poco como en el 2008-2009, tener un impacto menor sí. económicamente? Sí, definitivamente sí. O sea, en 2008-2009 nosotros tuvimos un impacto muy acotado con respecto a lo que fue en otros lugares, como claramente fue el caso de Europa, que sufrió un impacto mucho mayor que nosotros. Nosotros, al estar al lado del mundo, obviamente el impacto sería menor. O sea, por un lado porque el efecto de una suba, por ejemplo, en las tasas de interés, a nosotros no nos perjudicaría mucho porque la relación que tenemos con el exterior, o sea, no estamos tomando deuda nueva en el exterior, con lo cual no se nos encarecería el crédito, tomar crédito con el exterior. Por otro lado, en aspectos comerciales, creo que tampoco nos afectaría demasiado, no somos grandes exportadores a Estados Unidos. La volatilidad de la bolsa, seguramente habría una volatilidad importante en la bolsa nuestra, pero de todas formas también el mercado de capitales nuestro es muy reducido comparado con el de otros países del mundo, con lo cual creo que sí, que el impacto sería menor del que puede haber en otros países. Eso en cierta forma nos ayudaría, a pesar de que yo creo que no es bueno estar aislado del mundo, ¿no? Pero ante una situación dramática como sería esta, creo que sí tendríamos claramente un beneficio. Rubén, le pregunto también, ya volviendo un poco a Estados Unidos,
¿Cuál es la solución? Porque hay una cosa que es cierta. Estados Unidos, para seguir elevando el techo de la deuda y para poder aprobar el presupuesto, pareciera que si no baja el gasto público o se suben los impuestos, no hay número que cierre. O sea, la deuda va a seguir creciendo eternamente mientras Estados Unidos siga en déficit. Sí, a ver, eso es claro. El tema es que acá hay distintas opiniones y es un poco en el sentido similar a lo que pasa en algunos países de Europa. El tema es que hay una opción que sería recortar el gasto, lo cual obviamente probablemente terminaría llevando al país a una recesión, y la otra, obviamente, recortar el gasto para intentar reducir el déficit y mejorar las cuentas y no tener que seguir elevando el endeudamiento. La otra opción, que es la que creo que sería más sana, es apostar a una reactivación de la economía de forma tal de no impulsar una nueva recesión que le haría muy mal también al mercado americano y al mercado de otros países. Entonces creo que lo que hay que buscar, que creo que es lo que de alguna forma está buscando Estados Unidos, es una reactivación de la economía para poder mejorar los parámetros económicos. Es cierto que la economía de Estados Unidos no está en un buen momento. De hecho, desde la crisis de las hipotecas subprime, la economía estadounidense está atravesando una situación bastante delicada y de ratos repunta y de ratos vuelve a caer, pero no está en un buen momento. Pero creo que también acá hay otro tema importante, que es el hecho de que lo que le dio origen a toda esta situación tan dramática que se está viviendo no es ni más ni menos que una pelea política entre demócratas y republicanos que está vinculada con la llamada ley Obamacare, que es la ley de salud pública americana que impulsó Obama y que está comenzando a aplicarse y que tiene que entrar en vigencia definitiva a partir del 1 de enero del año que viene. Y todo esto que vimos de este debate y de esta situación estadounidense al borde del default no fue ni más ni menos que por una pelea por el hecho de que los republicanos lo que quieren es que se derogue la ley, la Obamacare. Entonces, creo que haber llevado al país a una situación extrema como esta por otra situación, que es la de esta ley, que no tiene una relación directa con el presupuesto, me parece que fue un poco desprolijo por parte de los políticos americanos. Finalmente se terminó arreglando y creo que van a llegar a una solución de fondo. Tienen que presentar una propuesta de un nuevo presupuesto antes del 13 de diciembre para que esta solución sea más larga y que no llegue nada más que hasta enero o febrero del año próximo. Pero me pareció un poco irresponsable el tratamiento que se le dio a todo esto por parte de los americanos, de haber hecho temblar un poco al mundo, de ver qué sucedía, porque realmente un default americano hubiera tenido consecuencias muy difíciles y hubiera tenido un efecto muy negativo sobre muchos países. Entonces creo que faltó un poco de responsabilidad en algunos políticos americanos para haber llevado al país hasta este extremo. Creo que no era necesario, que se podría haber arreglado de otra forma o discutido de otra forma lo que es el tema de fondo, que es la nueva ley de salud, sin necesidad de haber llegado a este extremo, ¿no? Pero creo que lo que hay que buscar en Estados Unidos evidentemente es una reactivación de la economía, que la verdad no logra reactivarse del todo, y si se lograse reactivar la economía probablemente entonces se generarían nuevos ingresos y se podría ir mejorando paulatinamente lo que es el déficit fiscal que hoy atraviesa Estados Unidos, y obviamente una vez que se logre mejorar el déficit fiscal se podría ir reduciendo el endeudamiento. No es una situación fácil, la verdad hay posturas muy encontradas con respecto a cómo solucionar una situación de este tipo, pero yo creo que lo más acertado sería ir por el lado de una reactivación en lugar de ir por el lado de un recorte de gastos, que creo que entraría en una especie de círculo vicioso, como le sucedió a varios países de Europa que terminaron aplicando muchas veces la que fue la receta alemana de recortar gastos y entraron en recesión y les está costando muchísimo salir de esa recesión. Muy bien. Rubén Murray, queremos agradecerle el contacto y la comunicación con Infobae TV. Al contrario, un gusto.